continuación decimos el tríceps braquial. Su origen es en la escápula y el húmero. Su inserción es en el olecranon de la ulna y su movimiento que realiza es la extensión del codo. El anconio se origina en el epicóndilo lateral del húmero. Su inserción es en el olecranon de la ulna y el movimiento que realiza es la extensión del codo. Sigue el pronador redondo. Su origen es en el epicóndilo medial y apófisis coronoides. Su inserción es en la cara lateral del radio y el movimiento que se origina es la pronación del antebrazo. Pronador cuadrado. Su origen es en la cara anterior distal de la ulna. Su inserción es en la cara anterior distal del radio y su movimiento es la pronación del antebrazo. Flexor radial del carpo, músculo del antebrazo y mano. Su origen es en el epicóndilo medial del húmero. Su inserción en la base del segundo y tercer metacarpiano y su movimiento es flexión y abducción de la muñeca. Seguimos con el flexor cubital del carpo. Su origen es en el epicóndilo medial del húmero y el olecranon. Su inserción es en el hueso pisiforme y quinto metacarpiano. Su origen es flexión y abducción de la muñeca. Seguimos con el flexor superficial de los dedos. Este se origina en el epicóndilo medial y cara anterior del radio. Su inserción es en las falanges medias y los dedos 2 y quinto, y su movimiento es flexión de dedos y muñeca. Seguimos con el flexor largo del pulgar. Su origen pertenece a la cara anterior del radio. Su inserción es en la falange distal del pulgar y su movimiento es la flexión del pulgar. En esta parte tenemos el flexor profundo de los dedos, que el origen se da en la cara anterior de la ulna y membrana interósea, y la inserción es en las falanges distales de los dedos, del 2 al quinto, y el movimiento que realiza es la flexión de las falanges distales. A continuación tenemos el palmar largo, que su origen es en esta parte donde tenemos el flexor profundo de los dedos. El origen que se da es en la cara anterior de la ulna y membrana interósea, y la inserción es en las falanges distales de los dedos del 2 al 5. Cuádriceps, que el origen se da en la espina ilíaca anterior inferior y fémur. La inserción es en la rótula y la tuberosidad tibial, y el movimiento es extensión de rodilla, flexión de cadera y recto femoral. Ahora pasaremos al tensor facial, al tensor de la facial lata, que el origen es en la espina ilíaca anterior superior. La inserción es en el tracto iliotibial y el movimiento es abducción, flexión y rotación interna de la cadera. Ahora pasaremos al sartorio, que es el origen en la espina ilíaca anterior superior. La inserción es en la cara medial de la tibia y el movimiento es flexión, abducción, rotación externa y cadera y flexión de rodilla. Pasaremos al aductor corto, que el origen es en la rama inferior del pubis y la inserción es la línea áspera del fémur y la abducción de la cadera. También tenemos el aductor largo, que el origen es en el cuerpo del pubis. La inserción es en la línea áspera del fémur y el movimiento es abducción de la cadera. Pasamos ahora al pectíneo, que el origen es en la rama inferior del pubis. La inserción es en la línea pectíneo del fémur y el movimiento es abducción y flexión de la cadera. Abductor magno, su origen es en la rama isquiopúbica y su inserción es en la línea áspera y tubérculo del abductor, y su movimiento es abducción y extensión de la cadera.
Ahora pasamos al bíceps femoral, que el origen se da en la tuberosidad isquiática y línea áspera del fémur. La inserción en la cabeza del peroné y el movimiento es flexión de rodilla y extensión de la cadera. Pasamos al semitendinoso, que el origen es en la tuberosidad isquiática. La inserción es en la cara medial superior de la tibia y el movimiento es flexión de rodilla y extensión de cadera. Ahora pasamos al semimembranoso, que el origen es en la tuberosidad isquiática y la inserción es en el cóndilo medial de la tibia y el movimiento que se dan en este es flexión de rodilla y extensión de cadera. Ahora pasamos al glacial, que el origen es en la rama inferior del pubis y su inserción está en la cara medial de la tibia y el movimiento es abducción de cadera y flexión de rodilla. Ahora pasaremos al litio, que el origen es el cóndilo lateral del fémur y su inserción se encuentra en la cara posterior de la tibia y el movimiento. Esta hace flexión y rotación medial de la rodilla. Ahora pasaremos al nudo gemelos, que el origen se da en la cabeza medial, que es el cóndilo medial del fémur, y la cabeza lateral, que es el cóndilo lateral del fémur. La inserción es en el tendón calcáneo llamado Aquiles, que se inserta en la cara posterior del calcáneo. El movimiento es flexión plantar del pie y flexión de rodilla. Ahora pasaremos al sóleo, que el origen se da en la cara posterior de la tibia y cabeza del peroné. La inserción y su inserción se encuentra en el tendón calcáneo, que se inserta en la cara posterior del calcáneo. Y los movimientos que se dan en esta es flexión plantar del pie como tal. Pasaremos al peroneo largo, que el origen se da en la cabeza del peroné y la superficie lateral proximal del peroné. La inserción es en la base del primer metatarsiano y con uniforme medial. El movimiento que se da en esta es eversión del pie, flexión plantar del pie. Ahora pasamos en la tibial anterior, que el origen se da en la superficie lateral. Es en esta parte donde tenemos el flexor profundo de los dedos. El origen que se da es en la cara anterior de la ulna y membrana interósea, y la inserción es en las falanges distales de los dedos del 2 al 15, y el movimiento que realiza es flexión de las falanges distales. En esta parte tenemos el palmar largo, que su origen es en el epicóndilo medial del húmero, y la inserción es aponeurosis palmar, y el movimiento que realiza es la flexión de la muñeca. A continuación tenemos el aductor del quinto dedo, el cual se origina en el apófisis lateral de la tuberosidad del calcáneo y aponeurosis plantar, y la inserción es la base de la falange proximal del quinto dedo. Su movimiento es aducción y flexión del quinto dedo. Acá tenemos el aductor del pulgar, que el origen es en el retanículo flexor y escafoides, y la inserción es la base de la falange proximal del pulgar. Su movimiento es aducción del pulgar. Ya en esta parte tenemos el aductor corto, que el origen es en el tubérculo del escafoides y retináculo flexor. La inserción es la base de la falange proximal del pulgar y el movimiento es aducción del pulgar. A continuación, en esta parte tenemos el flexor largo, que el origen es en la superficie anterior del radio y membrana interósea, y la inserción es en la base de la falange distal del pulgar, y el movimiento es flexión de la falange distal del pulgar. Por otra parte, tenemos el palmar corto, que el origen es en la aponeurosis palmar y retináculo flexor, y la inserción es piel del borde medial de la mano, y el movimiento es tenso de la piel de la palma y mejora la garganta. Ahora tenemos el oponente del quinto dedo, que el origen es en el gancho del ganchoso
y retináculo flexor. Y la inserción es en el borde medial del quinto metacarpiano. El movimiento es oposición del quinto dedo hacia el pulgar. El origen es en el retináculo flexor y tubérculo del trapecio. La inserción es en el borde lateral del primer metacarpiano y el movimiento es el que hace oposición del pulgar. Esto quiere decir que lleva el pulgar hacia adentro de la palma para tocar la punta de los otros dedos. Ahora pasamos en la tibial anterior, que el origen se da en la superficie lateral de la tibia y membrana interósea. La inserción es en la base del primer metatarsiano y cuneiforme medial. El movimiento que se dan es en dorsiflexión del pie e inversión del pie. Ahora pasaremos al glúteo mayor, que el origen se da en la cresta ilíaca, en el sacro y el coxis y la fascia torocolumbar. La inserción es en el tracto iliotibial y torácica glúteo del fémur. El movimiento es extensión y rotación externa del muslo y estabilización de la pelvis. Ahora pasaremos al glúteo medio, que el origen es en la superficie externa del ilion, entre las líneas glúteos anterior y posterior, y la inserción será en la cara lateral del trocánter mayor del fémur. El movimiento que se da es la aducción y rotación medial del muslo y estabilización del pelvis durante la marcha. También tenemos el glúteo menor, que el origen se da en la superficie externa del ilion, entre las líneas glúteas anterior e inferior. La inserción será en la cara anterior del trocánter mayor del fémur. Como movimiento este realiza la abducción y rotación medial del muslo y estabilización de la pelvis. Pasaremos al pisiforme. Su origen es en la cara anterior del sacro y ligamento sacrotuberoso. Su inserción es en el borde superior del trocánter mayor del fémur. Su movimiento es rotación externa del muslo cuando la cara está extendida y su abducción del muslo cuando la cara está flexionada. Los gemelos superiores. Ahora pasaremos a los gemelos superiores. Su origen está en la espina isquiática. Su inserción es en el tendón del obturador interno y superficie medial del trocánter mayor. Y su movimiento es la rotación externa del muslo como tal. Gemelo inferior. Su origen es en la tuberosidad isquiática. Su inserción está en el tendón del obturador interno y la superficie medial del trocánter mayor. Y su movimiento es la rotación externa del muslo cuadrado femoral. Su origen está en el borde lateral de la tuberosidad isquiática. Su inserción pertenece a la cresta intertrocantérica del fémur y su movimiento es la rotación externa y abducción del muslo. Y finalizamos con el obturador interno. Su origen está en la superficie interna del foramen obturador y membrana obturatriz. Su inserción está en la cara medial del trocánter. Iniciamos con el pectoral mayor. Su origen es la clavícula, el esternón y los cartílagos costales del 1 al 6. Su inserción es en el surco interlocular del húmero y sus movimientos que realiza son abducción, rotación interna y flexión del brazo. Oblicuo interno ayuda a flexionar lateralmente y rotar el tronco. También contribuye a mantener la presión intraabdominal, lo que es importante para procesos como defecación y la respiración forzada. Además ayuda a proteger los órganos abdominales y a mantener la estabilidad de la pared abdominal. Seguimos con el oblicuo externo. Permite la flexión lateral, la flexión anterior y la rotación del tronco. También contribuye a la estabilización del núcleo, la compresión de la cavidad abdominal y la ayuda a la respiración forzada. El recto abdominal tiene como principales funciones la flexión del tronco, la estabilización de la pelvis y la comprensión de las vísceras abdominales. Además contribuye a la postura erecta y el aumento de la presión intraabdominal. El recto abdominal, su función permite flexionar el tronco hacia adelante, acercando el tórax a la pelvis. El transverso es la capa más profunda de los músculos abdominales. Su función principal es estabilizar la columna vertebral,
protege los órganos internos y ayuda a la salación. El intraabdominal, lo que es importante para levantar los objetos pesados y realizar movimientos explosivos. El iliocostal es la parte de los músculos erectores de la columna. Tiene como función principal la extensión y flexión lateral de la columna vertebral. Unilateralmente flexiona lateralmente la columna hacia el mismo lado, mientras que bilateralmente la extiende. También ayuda a mantener la postura y estabilizar la columna. El intercostal, ubicado entre las costillas, es fundamental en la respiración, al ayudar a expandir y contraer la caja torácica, permitiendo la entrada y salida de aire en los pulmones. Además, los nervios intercostales, que también se encuentran en los espacios entre las costillas, transmiten sensaciones desde el tórax, como dolor, tacto y temperatura. El músculo multífido, ubicado en la espalda baja, permite la estabilidad y el movimiento de la columna vertebral. Su función principal es la del estabilizador, contribuyendo a la correcta alineación de las vértebras. También ayuda a extender, flexionar lateralmente y rotar la columna. Seguimos con el infraespinoso. A continuación, el músculo infraespinoso, la cual su origen se encuentra en la fósil infraespinosa de la escápula. Su inserción es la trocante mayor del húmero y su movimiento que realiza es la rotación externa del brazo. El supraespinoso, su origen es la fósil supraespinosa de la escápula. Su inserción es en el trocante mayor del húmero y su movimiento que realiza es la adducción del brazo. El subescapular, su origen es la fósil subescapular. Pertenece a la trocante menor del húmero y su movimiento es la rotación interna del brazo. El redondo mayor, su inserción es en el ángulo inferior de la escápula. Pertenece al surco intervelocular del húmero y sus movimientos es extensión, abducción y rotación interna del brazo. Pertenece al borde lateral de la escápula, el trocante mayor del húmero y rotación externa del brazo. El dorsal ancho, su origen es en las vértebras 7 y 5 y en la cresta ilíaca del sacro. Su inserción es en el surco intervelocular del húmero y sus movimientos que realiza son extensión, abducción y rotación interna del brazo. Ya seguimos con el desprendido de la cabeza, que es el origen que da el ligamento nucal y la apófisis espinosas de las vértebras, de la C7 y la T3. Y la inserción se da en la apófisis mastoides del hueso temporal y terciolateral del nucal superior del occipital. Y el movimiento que realiza es extensión, rotación y flexión lateral de la cabeza. Por otra parte está el desprendido cervical, que el origen es en la apófisis espinosa de T3 a T6 y la inserción de la apófisis transversal, que va de la 6.1 a la 6C3, y el movimiento es extensión, rotación y flexión lateral del cuello.